Su micrófono, senador. Sí, ya, presidente. Por lo que tengo entendido, por lo menos, ¿verdad? Había dos propuestas y ayer a la tarde se reunieron los técnicos y agradezco realmente la participación de los técnicos de las comisiones, por supuesto, de equidad, de derechos humanos, los asesores de las bancadas, la gente del Ministerio de la Niñez, Cuida, etcétera. Entonces, a leer, ayer a la tarde se llegó a un consenso, porque había una propuesta de la senadora Rúa que era de 2 años, ¿verdad? Y una propuesta nuestra que es de 1 año. Aparentemente, por eso es que le digo acá, porque se le pasó a la senadora Arrua, no sé si ella está conforme con esto, esta es la versión consensuada, ¿verdad? Se volvieron a reunir ayer, voy a leer textualmente, con el viceministro de la Niñez y acordaron, y hay una columna ahí, en todo caso después vemos que la prórroga razonable de poco más de 2 meses vencería entonces el 6 de enero del 2023 a pedido del Ministerio de la Niñez, con obligación de la presentación del plan de transformación en 60 días de entrada en vigencia de la modificación. En el texto consensuado, bueno, ahí se ha visto esta cuestión y como ya dijo Carlos, también eso se va a ver con el Ministerio de la Niñez posteriormente, porque el plazo de adecuación en la realidad venció en el 2018, antes del COVID, y tenían 2 años, antes del COVID. Con la ley otra vez pasó, con la ley nueva, que es la que ustedes conocen como la ley de adopciones, bueno, la realidad es un sistema de protección, pasó a agosto del 2021, y por eso es este proyecto, ¿verdad? De una prórroga, entendiendo que algunas tal vez no lo pudieron hacer por el tema COVID, aunque ya había vencido el plazo, reitero, antes. Entonces, después de eso, de 40, como ya explicó el senador Filisola, 25 se han adecuado y 15 no se han. Son 255 niños que están aparentemente, porque hay datos discordantes, vamos a decir, entre lo que tiene el Ministerio de la Niñez, la Defensoría, etcétera. Pero reitero, entonces con esto, poniendo un plazo, entre la promulgación, etcétera, quedaría aproximadamente 14 meses. Entre que vaya a diputados, se promulgue, etcétera, etcétera, y ese es el consenso. Un poco respondiendo al senador Tony Apuril, que es más o menos el consenso, quedaría alrededor de 14 meses, dependiendo, porque dice a partir de la promulgación, y todos sabemos que esto, entre 2 meses, esto, aquello, el presidente, bla, 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 pero la obligatoriedad que presenten en 60 días, yo les quiero decir, compañeros y compañeras, que este no es un tema menor. No es un tema menor para nada. El modelo institucionalizado, ¿verdad?, en el mundo se ha cambiado. No es un sistema de protección. Podemos, incluso personas con muy buenas intenciones, tal vez los niños, en primer lugar debe ser, aunque algunos no lo van a poder ser seguramente con el tiempo, debe ser un modelo transitorio. Y en ese momento transitorio, los niños y los adolescentes también que estén en hogares de abrigo tienen que tener, ¿verdad?, una atención más allá de la infraestructura, lo más parecida que puede ser a una familia. Es decir, no pueden estar institucionalizados, aunque estén cada uno en una habitación. No se trata solamente de la infraestructura, se trata de un chip, y yo no voy a repetir acá algunas cuestiones que algunas personas, a lo mejor es que voy a repetir un caso, ¿verdad?, que dijo una señora, a lo mejor con muy buena intención, ¿verdad?, pero ella dice, yo les tengo que tener acá a mis niños, porque si salen de acá, ¿qué van a hacer? Motochorros, drogadictos. Un momento. Tienes a unos niños, todos sí, porque le querés cuidar, pero en ese proceso en que están institucionalizados, uno no puede querer, ¿verdad?, y no puede tener esa estigmatización, y no puede tener ese esquema mental, que dentro de las barreras es lo mismo que nosotros digamos, yo le quiero tener a mi hijo acá porque le voy a cuidar muchísimo, porque si sale afuera, quién sabe qué le va a pasar. No, los niños y los adolescentes tienen que estar preparados para la vida. Uno no puede creer que una institución, por más buena caridad que tenga, tiene que salir de ahí porque a lo mejor va a ser motochorro. Entonces,
¿Cuál es el mensaje que se le está dando a esos niños? ¿Que van a vivir siempre ahí? No, no, y no es culpa de estas personas. Ellos suplen la ausencia del Estado en la realidad. Pero el modelo se tiene que ir cambiando. Entonces, reiterando, yo sé que a lo mejor algunos creen que este es un tema menor. No es un tema menor. No es, y yo creo que muchos acá conocen los hogares, abrigos, etcétera. Algunos funcionan muy bien y otros no. Y ahí también tiene culpa el Estado, porque por reglamento, sin necesidad de ley, a mí me extraña realmente algunas afirmaciones que se hicieron desde el Ministerio de la Niñez. Ellos sin ley y hacían antes y clausuraban antes. Sin ley ellos hacían. Vino la ley y la ley es culpable de todo. No es cierto, por reglamento estaban obligados a clausurar algunas, porque había niños que no estaban escolarizados, así como hay niños que cuando llegan a los hogares, acceden a sus derechos, tanto de identidad como de educación, como de alimentación, pero había otros que eran directamente depósitos y sin necesidad de ley, la anterior Secretaría de la Niñez clausuraba a aquellos. Es decir, las cosas se tienen que hacer bien. Y termino con esto, que ya voy a repetir todo porque parece ser que los derechos son progresivos. Los sistemas de protección son progresivos. Nunca, nunca un derecho es regresivo. Nunca un sistema de prevención, y menos cuando implica a menores, puede ser regresivo. El derecho a la desinstitucionalización, el derecho a que puedan vivir en mejores condiciones, el derecho a que puedan insertarse en algún momento en alguna familia para que le dé todo lo que necesita. Es un derecho, ¿verdad?, que implica varios derechos, no son regresivos. Postergar mucho tiempo es un concepto regresivo de un sistema de protección. Y no me estoy refiriendo a los proyectistas, sino que a lo que manifestaron algunas personas en la audiencia pública. Todos los sistemas, todos los derechos son progresivos. No se puede retroceder así nomás, ¿verdad? Y tiene que haber una causa muy manifiesta. Y en este caso, bueno, vamos a tomar de que hubo una causa, que es el COVID, pero en la realidad ni siquiera presentaron su plan de transformación. Y eso también es un descuido del Estado. Porque una señora o un señor que de repente se ve, qué sé yo, que le van ahí la fiscalía, Podeni, quién sabe, le llama por teléfono y le dice, ¿sabes qué? Recibirle a tal o cual persona. Necesita un apoyo técnico para hacer un modelo de transformación. Pero, reitero, entonces el concepto, o sea, la propuesta por lo menos que está en la última tabla, yo no sé si van a exponer, y no sé si la senadora Rúa está de acuerdo con eso último que me pasaron ayer, que fue el consenso que se llegó, es esa fecha que sumado te da más o menos 14 meses. Gracias.